Hola a todos, me llamo Eli Quintana y en este video voy a básicamente hablar acerca de las estructuras de datos de Python, el cual básicamente va a funcionar como un preámbulo a lo que son los ejercicios del HackerRank de las colecciones, donde se va básicamente a eh, elaborar básicamente sobre las funciones predeterminadas para Python. Entonces, el módulo de colecciones básicamente es una mejora, entre comillas, a básicamente las estructuras de datos originales o predeterminadas de Python, ¿no? Sin embargo, antes de hablar acerca de las colecciones en Python, no pongan atención a lo que están viendo, escuchen lo que estoy diciendo. Nosotros tenemos que analizar lo que son las estructuras de datos predeterminadas de Python que habíamos visto en los módulos o en los ejercicios previos del HackerRank, ¿no? Antes de continuar hablando acerca de las estructuras de datos per se, voy a hacer ciertos conceptos generales acerca de lo que son las estructuras de datos de Python, ¿no? Las estructuras de datos de Python contienen, esto también funciona para otros lenguajes de programación, pero voy a aplicar esto básicamente exclusivamente a Python. Todas las estructuras de datos contienen elementos, es decir, dentro de los objetos que representan la estructura de datos, hay otros objetos dentro de estas estructuras de datos, ¿no? Entonces, a estos elementos, a estos objetos dentro de la estructura de datos las llamamos elementos, ¿no? Y los elementos están contenidos dentro de estas, ¿no? Entonces, el número de elementos dentro de una estructura de datos de Python vendría siendo el largo y lo calculamos, el Python calcula el largo de una estructura de datos utilizando la función len. Esto funciona para todas las estructuras de datos, ¿no? Cuando hablamos de una estructura de datos mutable versus una inmutable, queremos decir que existe algún tipo de función o método que modifica la estructura de datos, ¿no? Cuando decimos que una estructura de datos es indexable, queremos decir que existe algún tipo de número que nos permite acceder a un elemento particular dentro de la lista de Python. Todos los índices en Python inician en el número 0 y terminan en el largo -1. Entonces, cuando hablamos de funciones para casting, estamos hablando de una función que convierte una lista de datos en otra. Básicamente es lo que sería el casting, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las listas de datos en particular, existen 5 estructuras de datos. Estoy básicamente agregando una, que básicamente es una estructura de datos entre comillas artificial, que básicamente sirve para explicar otra estructura de datos, ¿no? La primera estructura, que es una estructura artificial, básicamente sería la estructura tipo carácter, ¿no? La estructura tipo carácter es una estructura que no es mutable, vamos a decir que es indexable entre comillas, ¿no? Que siempre va a tener un valor de 0 y solamente admite elementos de tipo cadena. Valores repetidos no tiene mucho sentido porque solamente es un solo elemento. Y para hacer un casting, entre comillas, a carácter, utilizaríamos básicamente la función str, y el delimitador natural básicamente del carácter básicamente serían las comillas o dobles o simples, ¿no? Entonces el carácter es una estructura, vamos entre comillas, artificial. En realidad es una estructura de tipo cadena de largo 1. Entonces las cadenas básicamente son una serie de caracteres que están ordenados, ¿no? Y básicamente ellos van a representar texto. Entonces las cadenas no son mutables y son indexables. Es decir, que yo puedo acceder a un elemento un elemento cadena dentro de esta mediante su índice, ¿no? Que en el caso de las lecturas, básicamente irían desde 0 hasta el largo de la cadena -1.
el único elemento admitido dentro de la cadena básicamente serían los elementos, vamos a, entre comillas, carácter. No existe un elemento carácter en Python. Los elementos caracteres en Python son cadenas de largo 1, pero dentro de una cadena solamente se permite elementos de ese tipo, ¿no? Perfectamente se permiten valores repetidos, y para hacer el casting básicamente haríamos un str, ¿no? La función str la vamos a ver más adelante en el shell, ¿no? Que tengo el shell abierto también. Y el delimitador natural básicamente de la cadena básicamente es la comilla doble o comilla sencilla. La siguiente estructura de datos es la lista. La lista, a diferencia de la cadena, sí es mutable y también es indexable. Nosotros podemos añadir, buscar cualquier elemento particular de la lista en el orden que vamos a añadiéndolo, utilizando un índice, ¿no? La lista, disculpen, admite cualquier tipo de elementos y admite valores repetidos. Y la función para forzar una estructura de datos diferente a la cadena a una cadena, eso digo, a una lista, sería list. Y el delimitador natural básicamente son los corchetes cuadrados. El conjunto es una estructura de datos que, al igual que la lista, es mutable. No es indexable porque no existe básicamente ni un orden cuando uno va añadiendo los elementos al conjunto. Admite cualquier tipo de elementos, pero no admite valores repetidos, ¿no? Y es la única estructura de datos predeterminada de Python que no admite valores repetidos. Y la función para forzar a hacer el casting, forzar básicamente otra estructura de datos a un conjunto, es la función set. Y básicamente el set no tiene ningún tipo de delimitador natural. La tupla básicamente es una estructura de datos, igual que la cadena, no es mutable. Es indexable, admite cualquier tipo de elementos y admite también valores repetidos, ¿no? Y la función que forza otra estructura de datos a una tupla, básicamente es la función tuple, y el delimitador natural de la tupla básicamente son los paréntesis. Y finalmente el diccionario es una estructura de datos la cual es mutable, no es indexable al igual que el conjunto, debido a que no se puede acceder a los elementos mediante un índice. Tiene dos tipos de elementos. Es una combinación de una clave que siempre va a ser de tipo cadena y un valor que puede ser de cualquier tipo. Permite valores repetidos en los valores, pero no en las cadenas. Las cadenas no pueden ser repetidas. Vamos a poner, no admite valores repetidos a las claves, pero sí a los valores, ¿no? Los valores pueden estar repetidos, pero las claves no. Y las claves básicamente funcionan como un índice, ¿no? Estamos en... Me confundo. Y la función para forzar el casting, que nunca lo he visto, básicamente sería el dict. Y el delimitador natural del diccionario básicamente son los corchetes, ¿no? Los corchetes. Entonces, vamos a irnos este es un shell de Python vacío. Vamos a crear, estamos en español, vamos a crear un elemento A. Entonces, este elemento A básicamente es un elemento tipo cadena, type of. Es la función básicamente que nos determina, en español siempre se me olvida. Vemos que no existe. Estoy básicamente pensando en R. Type básicamente tenemos un elemento de tipo, entre comillas, carácter, que no existe en Python. En realidad es un elemento de tipo cadena, str.
podemos escribir, por ejemplo, hola mundo. Básicamente también va a ser un tipo str. Después veníamos el elemento que sería básicamente, vemos, es la cadena y las cuestiones. Podemos, por ejemplo, hacer, por ejemplo, un objeto llamado, disculpe, un objeto llamado hola, por ejemplo, hola es igual a hola mundo, hola mundo. Y podemos hacer por ejemplo, un bucle por i in hola. 4. Digamos que simplemente cuando hacemos un bucle, básicamente cada uno de lo que son los caracteres de la palabra hola mundo, básicamente se imprime en una línea, ¿no? Que es básicamente lo que esperamos de cualquier estructura de datos de Python, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer un casting de hola. Damos español a una lista. Vamos a convertir la palabra hola en una lista. Vimos la palabra hola nuevamente y vemos que simplemente hemos convertido lo que mediante el casting a list, hemos convertido básicamente el objeto de tipo el objeto de tipo cadena a una lista, ¿no? Vamos a poner hola lista, vamos a poner hola str o cadena. Vamos a poner str de hola. Y con esto básicamente forzamos nuevamente a... Ok. Un poquito medio enredado esto. Así está mejor. Sí, el método join básicamente une básicamente una lista y la convierte en un objeto de tipo string. Ok. Entonces, tenemos básicamente nuestra cadena tipo hola y tenemos básicamente la lista tipo hola, ¿no? Entonces la lista, una de las diferencias entre la lista y la cadena es que la cadena es inmutable. O sea, quiere decir que si yo, por ejemplo, escribo algo como esto, vemos que básicamente los objetos tipo cadena no se pueden modificar, pero la lista sí. La lista sí se puede modificar. Y vemos que hemos dicho que la primera letra, el índice es 0. Básicamente lo hemos modificado de H mayúscula a D minúscula en esta lista, porque la lista se puede modificar, ¿no? Y hemos accedido utilizando básicamente un índice, ¿no? Entonces vamos a hacer un conjunto. Los conjuntos, para hacer un casting a conjunto se utiliza la palabra set. Ponemos hola y básicamente tenemos un conjunto, ¿no? Y vemos que simplemente el conjunto contiene una serie de elementos y se eliminan todo lo que son los elementos repetidos. Los elementos repetidos, vamos a reinstaurar un poquito, vamos a poner aquí H, para que sea un poquito más claro. Y vemos que todos los elementos repetidos en Hola Mundo desaparecen y simplemente no hay ningún orden especial, ¿no? Y si intentamos básicamente hacer un índice, vemos que eso no funciona, porque básicamente los objetos de tipo conjunto no admiten ningún tipo de índice. Ya hemos visto
casi todos los elementos, falta la tupla. Vamos a poner ahora control L para ponerlo al principio. Tupla básicamente sería tuple. Hola. Hemos hecho el casting a tupla utilizando el tuple. Vemos que ahora hemos creado una tupla, ¿no? Entonces, si yo intento acceder al primer objeto de la tupla, lo puedo hacer. Porque la tupla admite perfectamente acceder. Pero si yo intento modificar ese objeto, vamos a llamarlo Pepe, vemos que las tuplas no permiten modificar los objetos dentro de esta, ¿no? Entonces, para poder modificar, entre comillas, tendría que, por ejemplo, si quisiera modificar esta tupla, lo que tendría que hacer sería hola tupla, era tupla. Entonces, básicamente pondría 1. Yo quiero poner el primer elemento de la tupla. Vamos a poner el primer elemento Pepe. Simplemente tendría que ponerlo en paréntesis como esto, ¿no? Y funciona bastante bien, ¿no? Y con esto ya hemos modificado el primer elemento de la tupla, ¿no? Hemos creado una nueva. No funciona bien esto. Sería algo como. Algo como esto, ¿no? Ah, ok. Muy enredado esto. Básicamente, para añadir básicamente el primer elemento de la tupla, tendría que ser algo como list. El método AP me permite. Qué enredo tengo aquí.
No. Bueno, bueno, el asunto con las tuplas es que las tuplas un poquito, son inmutables, ¿no? Entonces, para crear un diccionario, vamos a poner, no tiene mucho sentido hablar de esto en diccionario, vamos a hablar, vamos a ver, vamos a poner un diccionario llamado RGB, RGB, básicamente los tres colores, y vamos a crear un diccionario utilizando básicamente las llaves, R, no, R, vamos a poner 2, 5, 2, 3, 3, G, 20 y B, 36. Entonces, si nosotros básicamente ponemos el RGB, vemos que nos aparece en este orden básicamente que es medio aleatorio, ¿no? No sabemos exactamente en qué orden va a aparecer. Si hacemos básicamente un RGB, si hacemos un bucle, R, es que no puedo ver bien los números aquí. Ok. Hacemos básicamente un bucle. Básicamente va a imprimir lo que son las claves. Hacemos algo así. Claro. ¿Mm? Disculpen que esto es importante que lo copie aquí. Ok, aquí tenemos un bucle donde aparecen lo que son las claves, y para acceder a los elementos de las claves necesitamos básicamente, en lugar de utilizar números, utilizamos básicamente las claves, ¿no?
que básicamente serían los valores del RGB. Y básicamente este es el repaso básicamente de las estructuras de datos en Python. Y vamos a ver que las colecciones no son más que una modificación de las diferentes características de las estructuras de datos preexistentes de Python, los cuales nos permiten, por un lado, utilizar eficientemente o de una manera más organizada lo que son las diferentes dichas estructuras, o utilizarlas básicamente cuando tenemos una enorme cantidad de datos, ¿no? Si tenemos básicamente una cantidad de datos muy pequeña, es recomendable utilizar básicamente las estructuras de datos predeterminadas de Python. De otro modo, es mejor utilizar básicamente las estructuras de datos de las colecciones que vamos a ver en el módulo de HackerRank siguiente. Saludos a todos. Espero verlas en una próxima ocasión donde estaré discutiendo básicamente el subdominio de las colecciones de Python.